En 1453, la gran ciudad de Constantinopla, el corazón del imperio bizantino de más de 1000 años, sucumbió ante los turcos tras un prolongado asedio. Como símbolo de cuanto había sucedido, la iglesia cristiana de Santa Sofía fue transformada en una mezquita musulmana que aún domina la moderna ciudad de Estambul. Europa también fue amenazada por los turcos. Los Balcanes fueron conquistados y el mar Mediterráneo dominado por su flota. En 1526, en la batalla de Moax, resultó muerto el rey de Hungría y su ejército hecho pedazos. En 1529 Viena fue asediada, una experiencia que volvería a repetirse en 1688. Para entonces el imperio turco dominaba casi todo el Mediterráneo. A mediados del siglo XV, cuando el dominio de los turcos era tan evidente, nadie habría podido presagiar que Europa, este continente tan sitiado, llegaría con el tiempo a dominar el globo. 300 años más tarde, el poder naval y militar de Europa se extendía desde más allá de la costa oriental de África hasta el Océano Índico y el sureste de Asia. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cuál fue el motor que impulsó a Europa? La Italia medieval fue la cuna del poder europeo. En San Gimignano, en Toscana, las torres medievales aún se yerguen como recordatorio del poder de las ciudades-estado independientes. Fue en estos diminutos estados, durante los siglos XII y XIII, donde nacieron las finanzas modernas. En el norte de Italia había muchas ciudades-estado. Florencia, Génova, Venecia se hallaban entre las más importantes. Venecia poseía una red comercial que se extendía por todo el mundo conocido. Sus tradiciones marítimas aún quedan reflejadas en la regata anual que se celebra alrededor de la isla de la Laguna, sobre la que la ciudad fue construida. Los éxitos comerciales venecianos hicieron posible que el Rialto, en Venecia, se convirtiera en uno de los primeros centros bancarios internacionales del mundo. Génova, su rival marítima, también se convirtió en un influyente centro de intereses financieros. Génova y Venecia financiaron prácticamente todo el comercio europeo con Asia y la India. El poder financiero y militar de las ciudades-estado italianas se basaba en sus relaciones comerciales entre sí y con el Oriente, lo que estimuló el desarrollo político y cultural en todo el norte de Italia. En Toscana, las ciudades-estado, como Florencia, desarrollaron poder e inventiva. Fue en Florencia donde en los siglos XIV y XV se desarrollaron las técnicas de la industria moderna. Era parte del Renacimiento italiano, una extraordinaria explosión de creatividad artística y cultural que dio paso a una revolución en el entendimiento humano de la naturaleza y de la sociedad. La arquitectura floreció bajo el mecenazgo de nobles, ricos y poderosos. Una revolución moral dio como resultado unos papas como Alejandro VI, el Papa Borgia, con su larga fila de hijos ilegítimos. Para él, la triple corona no era más que un mero símbolo del poder secular. Durante y después del Renacimiento, el arte dejó de estar dominado por el dogma religioso y los artistas empezaron a contemplar el mundo con nuevos ojos. Pintaron lo que veían a su alrededor y observaron el detalle, la textura y la luz con una nueva precisión. Incluso los motivos religiosos eran a menudo interpretados de un modo humanista. La revolución artística dio comienzo a una revolución visual. La perspectiva fue dominada y manipulada. Masaccio y Piero della Francesca organizaron los objetos alrededor de un punto de fuga. El renacimiento del interés hacia Grecia y Roma
significó que durante muchos cientos de años en Europa el conocimiento de las lenguas clásicas iba a ser la piedra de toque de un hombre instruido. Los humanistas del Renacimiento volvieron a descubrir y reeditaron los textos clásicos, pero también miraron hacia el futuro. Leonardo da Vinci, el genio italiano, desarrolló y diseñó máquinas para ayudar a volar al hombre. También proyectó muchos artilugios mecánicos y de ingeniería. Y experimentó con nuevos pigmentos y técnicas de pintura. La invención de la imprenta, debida a Johann Gutenberg en 1453, espoleó la revolución de las ideas. Las letras fabricadas en piezas separadas y colocadas en cajas o bandejas hicieron posible la producción en serie de panfletos, polémicas y libros religiosos. Para imprimir un solo libro podían utilizarse hasta 50.000 tipos individuales. El sistema de imprenta de Gutenberg sobrevivió hasta el siglo XIX y muchos de sus primeros productos fueron muy relevantes. La primera Biblia de Gutenberg fue impresa en caracteres góticos, en latín, ilustrada a mano. Es un libro de extraordinaria belleza. 50 años después de los primeros trabajos de Gutenberg, se podía disponer ampliamente de textos seculares en muchos idiomas. Este libro, en castellano antiguo, se imprimió en 1515. Este otro, en hebreo, se imprimió en Nápoles en 1487. La Biblia de Colonia con dibujos a mano se imprimió en 1478 en alemán corriente. Los conocimientos religiosos dejaron de ser la prerrogativa de una élite privilegiada y culta. La decadencia del Mediterráneo. Grecia e Italia habían sido el centro del poder europeo durante más de 1000 años, y había sido Italia la que había dado comienzo a la transformación de Europa en la Baja Edad Media. Pero después del Renacimiento, el extremo oriental del Mediterráneo empezó a decaer y perdió su supremacía ante España. El rey Carlos V de España había heredado inmensos territorios en Austria, en los Países Bajos y en Italia, y también era emperador del Sacro Imperio Romano. Tras su abdicación en 1556, la balanza del poder en Europa se inclinó decisivamente hacia el norte. Los poderosos monarcas nórdicos como la reina Isabel I de Inglaterra comenzaron a rivalizar con el poder imperial, y la Armada española fue derrotada en 1588. Antes de este periodo, el noroeste de Europa había sido absolutamente bárbaro. En Holanda, unas cuadrillas de rufianes rivales, los Hooks y los Cablehawks, dominaban lo que creían política. En el Báltico, de vez en cuando aparecían unos salvajes que libraban entre sí batallas sin sentido. En Escocia y en el norte de Inglaterra, la civilización consistía en unas pandillas de protección dirigidas por señores fronterizos medio salvajes. Durante los siglos XVI y XVII, esta situación sufrió una transformación. El noroeste de Europa se convirtió en la potencia dominante en la historia mundial durante los 3 siglos siguientes. La decadencia del mundo mediterráneo fue gradual y se debió a muchos factores. Italia, concretamente, resultó profundamente afectada por la peste en 1599, 1602 y 1630. En ciudades como Venecia y Milán falleció 1/3 de la población. Además, la decadencia del mundo mediterráneo se debió a la crisis de la agricultura y a un aumento explosivo de la población. En 1500 la población europea era de 69 millones de habitantes, pero en 1800 había aumentado hasta alcanzar los 188 millones. Antes del año 1500, la mayoría de los agricultores de Europa apenas lograban producir lo suficiente para su alimentación, la de su ganado y para obtener las semillas para la siguiente siembra. Un año de mala cosecha conducía inevitablemente al hambre y a la carestía. Pero a comienzos del siglo XVI tuvo lugar una revolución agrícola. En los Países Bajos, la rotación científica de las cosechas fue combinada con otras nuevas técnicas de cultivo de la tierra.
El aumento de la producción fue extraordinario y llevó a nuevos métodos de seguimiento de la ganadería. Ahora era posible mantener grandes rebaños de ganado durante todo el invierno. Los granjeros podían acumular suficiente forraje para alimentar a los animales y mantenerlos en establos lejos de las inclemencias del tiempo. Se introdujeron nuevas plantas como la patata y se mejoraron otras conocidas como el nabo y la cebolla. Turnip Townsend, en Gran Bretaña en el siglo XVIII, y Jethro Tull adquirieron una gran reputación por haber difundido y desarrollado las nuevas técnicas holandesas. Así fue como el noroeste de Europa logró evitar con el tiempo las terribles carestías que habían distinguido en el pasado a las otras civilizaciones. En el Mediterráneo, las carestías daban lugar a altos precios y elevados salarios. Los alimentos debían ser importados y el grano se transportaba desde Ucrania y Polonia Oriental en buques holandeses que cruzaban el estrecho, donde los daneses recaudaban derechos de peaje. La frecuencia de este comercio creció incesantemente y en 1600 el grano fluía intensamente hacia España e Italia y el dinero, como contrapartida, hacia Ámsterdam y el noroeste. Ámsterdam se convirtió en el eje del comercio mundial y fue la pionera en una amplia gama de tecnologías. Surgieron grandes industrias especializadas, como la del corte y pulido de diamantes en bruto procedentes de la India. El desarrollo industrial y político holandés estimuló desarrollos similares en Inglaterra. A la llegada del rey holandés Guillermo III al trono inglés en 1689, le siguió rápidamente el establecimiento del Banco de Inglaterra, que fue construido con dinero y técnicas holandesas. A comienzos del siglo XVIII, la Bolsa Real financiaba el comercio e incluso la industria. Londres se convirtió en la metrópoli de Europa Occidental y sus muelles registraron tanta actividad como los de Ámsterdam. Estados, naciones y ejércitos regulares. La transformación económica de Europa corrió pareja con las convulsiones políticas y militares. Los holandeses se enfrentaron a los católicos españoles en 1581, proclamando algo revolucionario en Europa, es decir, la deposición de su rey Felipe II. También revolucionaron la estrategia militar. Un general holandés de la década de 1590, Mauricio de Nassau, publicó los primeros manuales de instrucción militar de la historia europea para enseñar a los soldados a utilizar sus mosquetes. Una fila de hombres disparaba, otra volvía a cargar, y los piqueros en la tercera fila rechazaban las cargas de la caballería. Estos intentos de llevar el orden al campo de batalla lograron tener éxito con el tiempo y las modernas maniobras de instrucción militar derivan directamente de este periodo. La dificultad para mantener a los hombres en orden en un campo de batalla es muy grande. El instinto de muchas personas es el de salir corriendo rápidamente. Los españoles, los holandeses y los suecos desarrollaron una instrucción adecuada mediante la cual los hombres podían adiestrarse en las plazas de armas, en las técnicas y las tácticas de los campos de batalla. Así miles de hombres podían maniobrar simultáneamente. La Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 conmocionó a Europa y destruyó Alemania. Era la culminación de las luchas religiosas del siglo XVI, al mismo tiempo que la última cruzada medieval y técnicamente la primera guerra moderna. A lo largo del siglo XVI, en las técnicas de asedio hubo unos desarrollos radicales. Estos cambios implicaron prácticamente un nuevo diseño de las ciudades fortificadas en vista de la nueva amenaza que suponía la potencia de las armas de asedio y la precisión destructora de la artillería.
Fueron los italianos quienes desarrollaron las fortalezas en forma de estrella, de modo que los cañones pesados ya no se enfrentaban solo con los altos muros delgados que son presa fácil de la artillería. Los sustituyeron con muros bajos y gruesos en forma de estrella, para que los defensores pudieran protegerse simultáneamente del ataque, disparar lateralmente y dominar la visión de tiro. La respuesta fue la de excavar galerías por debajo de las murallas y colocar minas donde pudieran hacer más daño. Las fortificaciones debieron ampliarse con obras exteriores y fosos alrededor de las murallas para impedir que las galerías de los enemigos llegaran hasta el centro del fuerte sitiado. A medida que pasaba el tiempo, las obras exteriores y los fosos proliferaron alrededor de las murallas, ya que los atacantes y los defensores utilizaban continuamente su ingenio. Un atacante podía capturar unas fortificaciones tan elaboradas solo después de un asedio muy largo. Se necesitaban varios ejércitos numerosos para invadir primero y asediar después las fortificaciones del enemigo, salvaguardar las líneas de suministro del ejército y permanecer alerta caso de que alguien más atacara. En esta época empezaron a utilizarse los ejércitos permanentes y regulares, y aunque los holandeses fueron los primeros en este sentido, otras potencias europeas pronto les siguieron. Los británicos emularon a los holandeses de muchas maneras. Los holandeses habían depuesto a su rey español Felipe II, pero los británicos llegaron aún más lejos y ejecutaron a su rey Carlos I en 1649. Aunque parezca curioso, el resultado fue el fortalecimiento del poder del Estado. La monarquía inglesa fue restaurada en 1660 y ha sobrevivido desde entonces. En 1700, los británicos poseían el segundo ejército más numeroso, la mayor flota y los segundos impuestos más altos de Europa. Muchos de los uniformes y de los procedimientos del ejército británico de la actualidad emanan de ese periodo. Concretamente, estas maniobras formando columnas y cuadrados, moviéndose juntos con la misma disciplina como si estuvieran bajo el fuego enemigo, derivan directamente de la evolución militar que tuvo lugar durante los siglos XVI y XVII. La revolución religiosa. Martín Lutero, un monje alemán, comenzó la revolución religiosa en 1519, cuando atacó a la autoridad del papado. La imprenta divulgó su mensaje en lenguas vernáculas hasta el último rincón de la cristiandad. En 1521, en la Dieta de Worms, Lutero se negó absolutamente a retractarse. El Papa León X comprobó que la causa luterana contaba con un enorme apoyo. La Iglesia Católica sufría el ataque tanto de Martín Lutero como de otros herejes y reformadores. Estos hechos suscitaron un vivo debate sobre la naturaleza de la Iglesia y su reorganización en una línea más dinámica y agresiva para combatir al protestantismo. La matanza de los protestantes franceses en la noche de San Bartolomé en París, que vemos en esta ilustración de la época, no fue más que uno de los múltiples horrores cometidos en nombre de la religión durante los siglos XVI y XVII. Las controversias de los cristianos dieron lugar a la transformación de Europa. La Europa católica quedó dividida por una maraña de fronteras religiosas. En primer lugar se desarrolló el luteranismo, luego el calvinismo y el anglicanismo. En 1560, este era el mapa religioso de Europa, con los protestantes y los católicos disputándose Europa central. Tras la Guerra de los 30 años, el poder de la Iglesia Católica quedó significativa y permanentemente reducido. Las guerras religiosas y el estancamiento religioso indujo a muchas personas a preguntarse, a fines del siglo XVI, si Dios existía realmente. Y si existía, ¿de qué lado estaba? ¿Con los protestantes o con los católicos? O tal vez, lo cual era casi inconcebible, no existía ninguna verdad revelada y la realidad solo podía encontrarse en el ámbito de la percepción humana. Tras los siglos XVI y XVII, las guerras de religión se extinguieron en Europa. La misa católica romana en latín y los sentimientos religiosos que representa han sobrevivido hasta nuestro siglo. La Iglesia Católica, a pesar de su debilitamiento, sobrevivió a la Reforma y a sus consecuencias.
Florece hoy en día en una forma que Lutero aún podría reconocer, presentando y exponiendo las ideas sobre la transustanciación, la naturaleza de Dios y la autoridad religiosa que Lutero y otros habían desafiado. La revolución científica. Cuando América envía sondas espaciales para examinar a Venus y fotografiar a Júpiter, la labor realizada por la NASA deriva directamente de los cálculos y las observaciones efectuados por los astrónomos y científicos de los siglos XVI y XVII. En 1500 se creía que la Tierra era plana y no existían conocimientos precisos de la geografía ni del modo en que se relacionaban los planetas. La concepción ptolomeica del universo sostenía que la Tierra era estable en el centro, a cuyo alrededor giraban el Sol y los planetas. Entre 1575 y 1595, las observaciones del astrónomo danés Tycho Brahe comenzaron a procurar las pruebas precisas sobre los aspectos y las órbitas de los planetas. Isaac Newton, padre de la física y descubridor de la gravedad, partió de esa base. Él y el astrónomo polaco Copérnico resolvieron los problemas matemáticos y científicos de la astronomía con ayuda de los cálculos desarrollados por el escocés John Napier. A finales del siglo XVI era posible estar seguros de que los planetas describían una órbita alrededor del Sol. Un discípulo de Copérnico, Giordano Bruno, fue quemado en la hoguera por profesar estas ideas. 100 años más tarde, era posible observar los planetas con potentes telescopios, así como calcular y observar las órbitas que describían y sus velocidades relativas. Si existe alguna fecha significativa en la que podamos basar la fundación del mundo moderno, esta es el 1 de enero de 1600. En ese día, Johannes Kepler llegó al laboratorio astronómico de Praga. Kepler había sido llamado para ayudar con cálculos mágicos con fines astrológicos. Pero tras años de estudio, calculó y confirmó las trayectorias elípticas que hoy en día se sabe que describen los planetas. La preparación de Europa en la astronomía teórica, aliada con las dotes prácticas en la tecnología, la capacitó para dominar el mundo. Desde los siglos XVI y XVII, los otros continentes se han convertido en satélites cada vez más dependientes de Europa y Occidente.